llegan a mi consulta por esta enfermedad. Mínimo. Pero si consideramos que la mitad de sus descendientes tiene esta misma enfermedad y que son medio prolíficos aquí en Chiapas, entonces tenemos como 120, 160 pacientes que nada más están bajo mi manejo, más los que están con otros nefrólogos. Es una enfermedad muy frecuente, enfermedad renal poliquística, y es hereditaria de forma autosómica dominante, de tal manera que si ustedes tienen un paciente con poliquistosis, la mitad de los hijos de él va a tener poliquistosis, ¿sí? Y tienen que preguntar hacia arriba, su papá o su mamá, quién de los dos tuvo poliquistosis, ¿sí? Los abuelos, ¿sí? Esto se va heredando, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces es la enfermedad heredada más frecuente que afecta al niño. Si en un examen por ahí de la pregunta 3 de la unidad 1 viene ¿cuál es la enfermedad heredada más frecuente que afecta al riñón? La respuesta ¿cuál va a ser? ¿Sale? Autosómica dominante. Ese es el nombre completo. Enfermedad renal poliquística autosómica dominante. ¿Bien? Luego, tenemos también autosómicas recesivas. Dentro de las autosómicas recesivas también está una enfermedad renal poliquística. También hay una enfermedad renal poliquística autosómica recesiva. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Pero es mucho menos frecuente, muchísimo menos frecuente la autosómica recesiva que la autosómica dominante. Entonces, no la van a ver a menos que sean de diálisis. ¿Cuál creen que es la más agresiva para el riñón o para la vida de este paciente? ¿Que tenga autosómica dominante o que tenga autosómica recesiva? ¿Sí? ¿Es más agresivo para un paciente tener autosómica recesiva? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál crees que es más grave? ¿La autosómica dominante o la recesiva? La recesiva. ¿Tú, doctora? La recesiva. Pues por alguna extraña razón sí le han afinado. La recesiva es la más grave. ¿Por qué? Porque para que se presente la enfermedad, los dos cromosomas que expresan esta enfermedad están presentes. Entonces el paciente no tiene con qué defenderse. Entonces aparece desde la edad temprana, desde que nace un niño, nace con quistes. Y entonces su pronóstico y su sobrevida a veces no supera el año de edad, se mueren los pobres niños. Desafortunadamente es muy poco frecuente, pero sí es por eso que es muy agresiva, porque es recesiva. Los dos genes que iban a darnos un túbulo sano están enfermos y entonces se llenan de quistes. La autosómica dominante es una patología que se presenta en la edad adulta, lo traes en los genes, pero conforme van pasando los años, los túbulos van generando quistes hasta que por ahí de los 30, 40 años empiezas a tener ya manifestaciones de daño renal como hipertensión, hematuria, dolor en la espalda, entre otras cosas. Y como eso a los 40, 50, 60 años están requiriendo iniciar diálisis. Entonces la autosómica dominante, aunque es mucho más frecuente, es menos agresiva. Esta también se llama del adulto. En algunos libros lo van a leer como enfermedad poliquística del adulto. Y la recesiva la van a leer en algunas monografías como enfermedad poliquística del niño. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otra enfermedad autosómica recesiva van a encontrar que afecte el riñón? La cistinosis. Y la cistinosis es una enfermedad causada por una alteración en el metabolismo de la cistina. No metabolizamos bien la cistina y entonces orinamos grandes cantidades de cistina. Y entonces se pueden presentar cálculos por cistina. Es muy poco frecuente, más aquí en el continente americano, muy pocas veces vamos a encontrar este diagnóstico, más en los europeos, en los asiáticos. Y de todos los pacientes que tienen cálculos renales, solo el 1% o menos del 1% se explica esa litiasis por cistinosis. Es poco frecuente, pero tiene que tener en mente.
Ahora, otras enfermedades que son hereditarias y que tienen un carácter autosómico intermedio, la enfermedad de membranas delgadas. ¿Sí? Normalmente nuestra membrana basal glomerular va a medir entre 250 y 350 nanómetros, pero cuando está sana, cuando todos sus elementos que la componen están íntegros, y uno de los principales elementos es el colágeno tipo 4, que habíamos hablado hace un rato. Hay otros componentes como el paransulfato, ¿sí? Entre otros. Entonces, cuando nosotros no tenemos suficiente cantidad de colágeno tipo 4 en la membrana basal desde el nacimiento, nuestra membrana basal es muy delgada, mide menos de 250 nanómetros, y a eso se le llama enfermedad de membranas delgadas. ¿Cómo se va a presentar esta enfermedad? Por hematuria. Ahora que veamos hematuria, van a ver que una de las cosas que podemos pensar cuando estamos estudiando un paciente con hematuria asintomática, tiene hematuria y no tiene ninguna otra cosa, es una enfermedad de membranas delgadas. ¿Bien? Esta patología también en la edad adulta puede llegar hasta la insuficiencia renal y requerir de diálisis. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con una biopsia y haciendo microscopía electrónica para poder medir el grosor de la membrana. ¿Bien? Y bueno, hay otras patologías que tienen una herencia poligénica que vamos a ver más tarde. Hasta ahí no hay ninguna duda. Estas son las cosas que tienen que preguntarle al paciente si en la familia no ha existido. Oiga, en sus papás, en sus abuelos, sus hermanos, no ha habido una enfermedad que se llama Alport, no ha habido una enfermedad que se llama Fabry, no han sufrido de poliquistosis renal, no han sufrido de cistinosis. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Es lo que tienen que preguntar. Obviamente a veces los pacientes se quedan con cara así de que nunca en su vida han escuchado esos diagnósticos. Ustedes pueden asumir que no hay ese antecedente, pero a veces no han escuchado ese diagnóstico porque nunca hicieron el diagnóstico en el paciente. Entonces hay que preguntar si los papás están vivos. Si el paciente me dice, sí, doctor, gracias a Dios, mis papás están vivos, mi mamacita tiene 115 años y mi papá 117. ¿Ustedes creen que ha tenido algo el papá o ha tenido poliquistosis la mamá? No, pues no, ninguna de esas, porque todas estas nos llevan a una insuficiencia renal a los 50, 60 años. Entonces ya, si esos jovenazos están vivos todavía, no tienen ninguna de esas enfermedades. Bien. El problema es cuando les digan, no, sé que mi papá falleció justamente a los 45 años. ¿Y de qué falleció? Pues quién sabe, se pinchan de completito, se hizo la panza así grandota, yo cuando les doy su pancita se queda como que si su riñón está yo palpando. Bueno, usados, porque puede ser una enfermedad poliquística, porque mueren como eso a esa edad si no le hacen diálisis. Se hinchan, se ponen como embarazados porque los riñones llegan a medir 25 30 centímetros. Entonces ahí ustedes tienen que ir haciendo ese interrogatorio. Pocas personas les van a llegar diciendo, sí, mi papá murió a los 45 por una enfermedad de Fabry. No, murió porque quién sabe, se vio muy mal y nadie le diagnosticó nada. Entonces pueden ir pensando que puede existir ese antecedente. También se van a encontrar gente muy preparada que llegue y les dice, no, sabes que mi hijo sufre de algo. Y ustedes, es la primera vez que habían escuchado eso, ¿no? Ajá. Entonces ahora sacar su teléfono o decir que les llaman allá afuera o decir que van a buscar unas muestras médicas para que le regalen, para que se metan al computador y busquen qué cosas salen. ¿Bien? Entonces eso es de lo que no se trata, que los sorprendan. De repente van a haber pacientes así que saben el diagnóstico, se los dicen, y el que no sabe es enfermedad, es enfermedad. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, herencia poligénica. ¿Qué cosas? Pues vamos a preguntar si existen los papás, en los abuelos, en los hermanos. O diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia y obesidad.